Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa, que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. Este día, las palabras de bienvenida estarán a cargo del licenciado Alexis Rivera, quien es nuestro jefe administrativo. Así que muy buenos días y adelante, licenciado Rivera, por favor. Muy buenos días a todos y todos. Gracias, mi estimado Julio. Solo me confirmas, por favor, si tenemos audio correctamente. Así es, licenciado. Adelante, por favor. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que han atendido este llamado de parte del Organismo de Mejora Regulatoria. Externarle nuestra calurosa bienvenida a este evento en la virtualidad. Permítanme también expresar el agradecimiento y las disculpas por parte de nuestra directora ejecutiva, ya que está teniendo que atender otra actividad fuera de nuestras instalaciones, pero estamos nosotros aquí acompañándolos y agradeciéndoles su presencia. Hace muy poco nos veíamos en evento presencial, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos la semana anterior. Y ahora, y en ese lugar se les mencionaba, ¿verdad? Que en la virtualidad pues, nos permite hacer muchas cosas. Cuando hacemos eventos presenciales son muy enriquecedores también, pero la tecnología en este caso nos permite llegar a lugares en donde prácticamente a veces no podemos, ¿verdad? Por situaciones incluso hasta ambientales, climáticas, como la que recién ha pasado. Permitan entonces al organismo darle la bienvenida a este evento que está enmarcado dentro de las capacitaciones, las formaciones que nosotros tenemos diseñadas para todo el año. Y este evento cumple varias razones, varias formas de verlo. Una de ellas es que se atiende la evaluación de impacto regulatorio, que es una de las herramientas, como ustedes conocen, de la mejora regulatoria, la política pública de mejora regulatoria, en donde lo que pretende la evaluación de impacto regulatorio es el pensar, evaluar el tema de las regulaciones, en el sentido de la colocación al centro del ciudadano, en donde la administración pública se volca a evaluar las regulaciones o las posibles regulaciones que va a implementar como parte de su actividad normativa. Y esto está contenido dentro de las herramientas que la ley ya establece, ¿verdad? Y sobre eso nos vamos a centrar. Pero también este evento se enmarca dentro de lo que el OMR ha identificado como el ecosistema del trámite, en donde el evento como tal es la construcción de capacidades en la administración pública, en donde todos juntos acá en este ambiente de la virtualidad compartimos lo que la ley en este caso establece sobre evaluación de impacto regulatorio, la EIR, ¿verdad? Pero también aprendemos de manera conjunta, ustedes como los aplicadores de las normativas y los creadores de normativas, y nosotros como el ente rector en la política pública de mejora regulatoria, en donde de diversos ángulos nosotros pretendemos impactar de manera positiva en la simplificación, en la evaluación de las normativas, para que sea más fácil para los inversores, para mejorar el clima de inversiones en El Salvador. Permítanme entonces presentarles a quienes nos van a acompañar en esta guía, en este trabajo conjunto en la virtualidad. La licenciada Marcela Marcía, que ha abierto su cámara. Ella estará dirigiendo esta formación de este día con el acompañamiento del ingeniero José Llobet, quien también estará a cargo muy pendiente de sus preguntas, o comentarios también, que son los que enriquecen estos eventos, y también acompañado por el gerente de evaluación de impacto regulatorio, mi querido Rafael Juárez. Entonces, sean así esta bienvenida, esta cordial y calurosa bienvenida a todos ustedes, y les tengo un par de solicitudes y anuncios. Uno es que en el chat de esta reunión va a ser colocado un vínculo de asistencia,
el cual es muy, muy importante por varias razones. El primero es que al registrarse ustedes en él, nosotros dejamos la evidencia objetiva de que estamos llegando a todas estas instituciones de la administración pública. Pero también muy importante es para que nosotros podamos hacerles llegar el material y la información, la grabación de esta reunión, para que posteriormente ustedes tengan acceso a ella y puedan volver a verificarla o puedan compartirla incluso con sus equipos de trabajo al interior de sus instituciones. Ese es uno de los anuncios. Para que estemos pendientes del vínculo, nos inscribamos y podamos cumplir este círculo del manejo de la información. Lo siguiente es un pedido que los que ya han estado en estas reuniones lo conocen muy bien. Es que podamos abrir las cámaras, los que tuvieran, ¿verdad? Los que tuvieran algún inconveniente técnico de equipos, no se preocupen, no hay ningún inconveniente, pero nos agrada, en una parte, verle los rostros, conocernos, por lo menos a nivel de la virtualidad, pero también dejamos el registro, tomamos capturas y lo subimos a nuestras redes para que todos vean que estamos trabajando en este tema de la virtualidad y formando capacidades. Ustedes van abriendo las cámaras, ya les digo, si no tienen cámara o un problema técnico, no hay ningún inconveniente, no se preocupen. Empezamos a ver ahí unas camaritas, mi colega, mi querido Julio, nos avisas cuando podamos completar la toma del registro fotográfico para ello. Aprovecho para revisar aquí de forma rápida la convocatoria. Vemos que tenemos más de 100 personas conectadas. Muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante para nosotros verlos y estar y compartir en este espacio. Vemos que tenemos representantes de alcaldías, Morazán Norte, Usulután Norte, del IDG, tenemos personal del IDG, entidades autónomas, ministerios, alcaldías, como les mencionaba. La verdad es que es un gusto. Por parte de la OMR es un gusto tenerlos acá y me permito hacerles hincapié. Lo más importante de estos eventos es que conversemos, que se pregunte si existen dudas. Todas las dudas son válidas, de ellas aprendemos todos. Los colegas de administración pública, nosotros como el rector, nos permiten reflexionar para brindarle la respuesta. Y si de algo no tenemos una respuesta, porque podría ser, pues nos permite ir a investigar y luego compartirles también esa respuesta. Estimado Julio, ¿tú me avisas cómo estamos? Gonzalo, disculpa del caso. Sí, Gonzalo, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente con el tema de que no se podamos abrir las cámaras o no tengamos los equipos para ello. Se comprende perfectamente. Licenciado Rivera, le comento que hemos logrado capturar las imágenes requeridas, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Julio. Colegas, empezamos, ¿verdad? Mi querida Marcela, es todo tuyo el espacio virtual. Adelante, bienvenidos a todos. Buenos días. Muchas gracias, Alexis. Tengan todos muy buenos días. Tal como se ha enunciado, este día vamos a hablar sobre el tema de la evaluación de impacto regulatorio, que es una de las 4 herramientas con las que trabajamos aquí en el organismo de mejora regulatoria. Voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Ok, bueno. Este día, ¿verdad? La evaluación de impacto regulatorio es una de las herramientas que requiere un poco más de análisis porque está enmarcada dentro de las regulaciones, que son prácticamente con las que operamos, ¿verdad? Cada una de las instituciones. Para dar inicio, vamos a hablar un poco sobre el objeto de la ley, ¿verdad? Es algo que es con lo que siempre comenzamos en nuestras presentaciones, por el hecho de que lo que buscamos perseguir, ¿verdad? Como institución, primero es asegurar la calidad de las regulaciones, ¿verdad? Que los sujetos obligados, en este caso las instituciones, generan a fin de que los beneficios sean superiores a sus costos. Esto a fin de maximizar beneficios para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos
que afecten 4 aspectos, que son el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Si bien hay aspectos económicos en esta primera, bueno, que engloba el objeto de la ley de mejora regulatoria y es donde se enfatiza mucho el análisis. Sin embargo, también hacemos un análisis siempre de evaluación de impacto referente a la eliminación de requisitos, tal como antecede a los aspectos antes mencionados. Pero se centra principalmente en eliminar todas aquellas barreras que puedan afectar, ¿verdad? El comercio entre países, la competitividad nacional e internacional de empresas, cómo vamos a atraer inversiones, ¿verdad? Cómo nuestras regulaciones pueden mejorar la atracción de inversiones, ¿verdad? Y eso, pues, es un proceso que constantemente se tiene que ir haciendo mediante la revisión de nuestras regulaciones. Pasando ya a la parte del ecosistema del trámite, que ya lo mencionó el licenciado Rivera, ¿verdad? El ecosistema, como lo ven, está conformado por 14 etapas, perdón, numerales, la cual prácticamente es una visión de análisis integral de los trámites, tomando en cuenta diferentes perspectivas, el entorno digital, ¿verdad? Que hoy en día, pues, es un punto muy importante, como tenemos que estar dentro de esta transformación tecnológica, ¿verdad? Pasar del papel o pasar de los trámites presenciales ahora a digitales. ¿Por qué? Porque eso nos reduce no solo tiempo, sino que también costos, tanto para las instituciones como para los particulares. Entonces, todo esto, el ecosistema engloba diferentes aspectos, ¿verdad? Que son con los que siempre trabajamos dentro del organismo de mejora regulatoria, y aquí nos vamos a centrar en lo que es el numeral 10, ¿verdad? Con el tema de los costos de cumplimiento. Esto es un trabajo coordinado, ¿verdad? Que se busca siempre que los beneficios de la población sean tanto para la población como para las instituciones de la administración pública. Ahora, siempre tenemos que ver ese balance, que tanto instituciones como particulares tengamos ese beneficio de ganar y ganar, porque vamos a beneficiar y vamos a mejorar vamos a beneficiar hacia el exterior, pero vamos a beneficiar nuestros procesos internos. Entonces, ya entrando de lleno a lo que son las definiciones, ¿verdad? Siempre en la ley de mejora regulatoria, vamos a tomar en cuenta en esta presentación dos conceptos o definiciones, perdón. Primero que vamos a definir que la regulación son aquellas normas de carácter general, ¿verdad? Que emitimos ya sean en temas jurídicos, cuerpos jurídicos como ley, reglamento, decretos, acuerdos, resoluciones, y siempre es importante recalcar, ¿verdad?, que vamos a llamar regulaciones aquellas que tengan una interacción entre la administración pública con los particulares, es decir, la institución con la sociedad o al exterior, ¿verdad? No vamos a llamar regulaciones que tengan que someterse a una evaluación que tengan que ver con el funcionamiento interno de la institución, sino aquellas que tengan una interacción hacia afuera, ¿verdad? Con el público, ¿verdad? O la sociedad en general. Y por supuesto la evaluación de impacto regulatorio, que es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, que busca garantizar que los beneficios sean superiores a los costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo es el ciclo regulatorio, y aquí es importante también recalcar, ¿verdad?, que previo a elaborar una regulación, las regulaciones en sí se originan a partir o para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener primero en cuenta cuál es la problemática que queremos solventar, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos moldeando una regulación que pueda de alguna manera solventar la problemática actual,
Bueno, continuando, ¿por qué, verdad? Insistimos mucho en esto, en esta parte de poder hacer una evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad? Y es por, eh, sí, adelante, Ana María. Hola, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la participación. Yo solo tengo una consulta. En el caso de que se hace una reforma de ley, ¿también es necesario hacer un EIR? Sí, como en la definición, vamos voy a retroceder, bueno, perdón, ya lo retrocedí. El término de regulación es aquella norma que tenga un carácter general, ¿verdad? De ordenamiento jurídico. Normalmente las leyes, no sé si es una ley orgánica o leyes especiales, pero sí atribuyen hay una afectación o hay una afectación directa hacia los usuarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, una reforma tiene que pasar por una EIR. Aquí hay dos vías, ¿verdad? Que va a depender más adelante lo vamos a ver, pero va a depender con el tema de los costos de cumplimiento. Si la reforma de la ley trae nuevas definiciones o afectan derechos, se tiene que ir por una evaluación de impacto regulatorio ex ante. Si no, se puede ir por otra vía que es la exención. Pero ahí va a depender, digamos, del análisis que se haga, ¿verdad? Y en efecto, si esta nueva reforma va a traer cosas de cumplimiento o no. De acuerdo, pero, por ejemplo, en caso nuestro, si nosotros estuviéramos interesados en hacer una reforma a nuestra ley de creación, eh, la pregunta sería, nosotros tenemos que establecer el ex ante o la exención, dependerá si, ¿cómo le explico? Si se afecta o no al público o se hace simplemente es una reforma completa a la ley, no es solamente a una parte, a un artículo de la misma. No sé si Sí, me vale. explico. Sí, solamente consultar si la reforma buscan reducir, la ley exige requisitos, ¿verdad? No sé si es en su caso hacia el exterior. Si la ley busca reducir esos requisitos, por ejemplo, que se exija llenar formularios, por ejemplo, a los particulares, y ahora se va a eliminar, ¿verdad? Que va a llenar un formulario físico, ahora va a ser digital y se van a eliminar ciertos requisitos, ahí lo que estamos haciendo es una simplificación, ¿verdad? Una reforma va más a eliminar aquellos requisitos que ya pues por la cotidianeidad, perdón, ya no son necesarios exigirlos. Entonces, si es por esa vía, se puede hacer una exención, porque es más una simplificación, más un reducir, ¿verdad? Eliminar aquellos requisitos que no están siendo, son innecesarios, ¿verdad? Exigirlos. Ahora bien, si la ley ahora requiere con la reforma agregar un nuevo requisito, ¿verdad? A los particulares o al sector al que va a regular la institución, entonces ahí sí se tiene que hacer una evaluación de impacto regulatorio porque ya se le está imponiendo un costo de cumplimiento, ¿verdad? O en este caso también nosotros la definimos como carga administrativa, ¿verdad? Porque ya le estamos exigiendo nuevos requisitos, me va a presentar permiso, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental o un permiso para colocación de XY insumos o tiene que tener equipados sus instalaciones, por así decirlo. Entonces ahí sí implica que tiene que hacerse una evaluación de impacto completo. ¿Y si fueran ambas en la misma ley? Es decir, que por un lado se está mejorando, pero por otro se está modificando. Vale, en este caso, si ya porque hay un costo de cumplimiento, ya sí tiene que pasar por una IR ex ante. Más adelante vamos a ver cuáles son
qué tipo de cosas de cumplimiento, ¿verdad? ¿Dónde podemos identificar que en efecto nuestra regulación requiere de pasar de una evaluación de impacto? Porque media vez haya un costo de cumplimiento, aunque la normativa en general sea de eliminar requisitos o se simplifica aún más, pero media vez hay un costo de cumplimiento, sí tiene que pasar por una EIR ex ante. Entiendo. Gracias, gracias. Bueno. Continuando con la presentación, vamos a ver aquí, ¿verdad?, por qué es necesario regular. Primero, tenemos que tener pues en cuenta que muchas de nuestras normativas ya pues anteceden de años atrás, ¿verdad? Entonces eso es un sistema muy rígido e incluso contradictorio, puesto que no se apega a las necesidades actuales. También que hay mucha tramitomanía, tal como se conversaba aquí con Ana María, gracias por la intervención, que en efecto, pues entre más trámites se les exige a los particulares, eso genera mayor carga y eso pues se traduce en mayores costos. Entonces, eso genera, ¿verdad?, un retroceso en poder ser más eficientes en poder entregar o poder dar permisos hacia la sociedad. También existe lo que es la captura del regulador, que aquí es donde hay que tener pues cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces se pueden interponer intereses de algún cierto sector sobre el interés colectivo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De siempre enfocarnos que los beneficios sean para el sector al que se regula o a la sociedad en general, dependiendo a dónde vaya la regulación. Perdón, también la prevalencia de regulaciones sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas de acceso a la regulación, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenemos la información completa, ¿verdad?, de este tipo de normativas, para cómo nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Entonces, esa accesibilidad que se tiene que tener hacia el exterior es muy importante y, por supuesto, la falta de certeza jurídica, porque no podemos imponer o ser rígidos hacia cierto sector si no tenemos un respaldo legal que nos apoye y nos respalde que podemos regular esta parte de esos sectores, ¿verdad? Y por supuesto las regulaciones nos ayudan en esa parte. También sirve la evaluación de impacto, ¿verdad? Y por supuesto el regular, es que se analizan aquellos impactos de la acción regulatoria, tanto costos y beneficios, ¿verdad? ¿Qué costos tengo yo de implementar una regulación o qué costos va a tener ciertos sectores al momento de imponerse una regulación y qué beneficios se van a obtener, ¿verdad? También cambiar la cultura del regulador, involucrar en las decisiones las partes interesadas. Aquí es importante pues hacer énfasis en que hay procesos que nos permiten tener mayor diversidad de ideas, ¿verdad? Conceptos que tal vez en la práctica ya al momento de elaborar la regulación pues no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces al socializar estos instrumentos lo que permite es que puedan ampliarse un poco más aquellos aspectos que no han sido vistos por el regulador y que pueden ser enriquecedores para mejorar y robustecer aún más la regulación. También se tiene que fomentar la coherencia y coordinación intergubernamental. Es decir, en muchas ocasiones hay instituciones que más de una, dos, incluso hasta tres instituciones que regulan ciertos sectores. Entonces aquí tiene que haber una coherencia y una coordinación entre estas instituciones. ¿Por qué? Porque surge que puede haber duplicidad de requisitos o que se les exijan a los particulares. Entonces ahí estamos generando costos, ¿verdad? Porque estamos afectando los derechos de los particulares, ya que tenemos que de tres instituciones, cada institución pide el mismo permiso, ¿verdad? Por ejemplo, y esto pues nos puede generar al particular
temas de costos de retraso, costos en temas monetarios. Entonces, tiene que haber aquí una relación positiva, una comunicación entre las instituciones. Esto va a permitir tener regulaciones más coherentes, ¿verdad? Y por supuesto, más transparentes hacia los particulares que son regulados. Y por supuesto, tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque tenemos que sustentarnos con datos, ¿verdad? Yo sé que en muchos casos hay regulaciones que no se cuentan con data y eso pues dificulta un poco estimar, ¿no? Cuánto va a ser nuestra población que va a ser beneficiada con la regulación, pero se invita a que empecemos a realizar este tipo de metodologías para poder tener datos y eso nos va a permitir que en un corto o mediano plazo medir cómo ha sido el cumplimiento, ¿verdad? Si en efecto el sector al que fue destinada la regulación, ¿verdad? O la muestra de la población estimada, beneficiada, es la misma o ha sido incrementada, por ejemplo, en un corto o mediano plazo. Entonces, estos son parte de los aspectos claves de por qué es necesario regular y por qué sirve la regulación. Entonces, ahora ya entrando en materia, en nuestra ley de mejoras regulatorias hay dos tipos de clasificación de regulación, aquellas que no generan costos de cumplimiento, en donde nosotros vamos a emitir un dictamen de exención y la institución tiene que someter, ¿verdad?, sus regulaciones por medio de un formulario de exención que lo vamos a ver más adelante. Y por el otro lado, aquellas que generan costos de cumplimiento. Y en el caso que genere uno o más costos de cumplimiento, entonces se tiene que ir bajo una figura de EIR ex ante. ¿Qué regulaciones son las que generan costos de cumplimiento? Aquí vamos a ejemplificar 4. Aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares, o vuelven más estrictas las existentes, ¿verdad? Es decir, si vamos a elaborar una nueva normativa, ¿verdad?, que es primera vez que vamos a regular cierto sector, hay que evaluar, ¿verdad? Si antes de implementar, por ejemplo, reglamentos, siempre se antecede una ley, ¿verdad? Que la ley habilita, pues, a la institución poder emitir reglamentos, normativas, y estos en muchos casos, pues, crean nuevas obligaciones para los particulares. Entonces, si nuestra normativa crea nuevas obligaciones, eso sí se tiene que someter eso se va a identificar como un costo de cumplimiento o volver más estrictas las existentes, ¿verdad? Es decir, aquí no tenemos que ver que es malo regular, ¿verdad? Por el contrario, regular pues nos permite solventar los problemas que nuestro sector está pasando, en el caso de las municipalidades, en la localidad que está pasando, ¿verdad? Necesitamos ordenar en ciertos aspectos porque esto nos va a permitir pues resguardar, ¿verdad?, los derechos de los particulares. Otro de los aspectos, ¿verdad?, que hay que identificar es si crean o modifican trámites, excepto cuando sea simplificar o facilitar su cumplimiento. Tal como se conversaba con Ana María, si la normativa se busca simplificar únicamente o facilitar, ¿verdad?, la adquisición de algún permiso o los trámites que se vayan a exigir a los usuarios, esto no es un costo de cumplimiento, ¿verdad? Pero si crea un nuevo trámite, sí, o modifica el existente y crea o modifica en trámites, volviéndolo incluso más restrictivo, ¿verdad? Por otro lado, también aquellos que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones. Si bien en las láminas anteriores hemos venido pues viendo, ¿verdad?, que la regulación enfatiza, ¿verdad?, mucho y esta parte de la evaluación en identificar costos y beneficios, ¿verdad? Y por supuesto que los beneficios sean superiores a los costos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros restringimos derechos a los particulares? Entonces, estamos restringiendo que hoy que les damos, por ejemplo, apertura o les damos ciertos
ciertos beneficios, ya con una reforma se los vamos a restringir, ¿verdad? Claro, hay que, bajo esta restricción, tiene que haber un análisis del por qué, ¿verdad? Se van a eliminar esos derechos que antes estaban y, por lo tanto, ¿verdad? Justificar que es necesario. Pero también tenemos lo que son el establecimiento de definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites particulares, que se relacionan mucho con la reducción de derechos. Entonces, dentro de estos 4, digamos, tipos o aspectos, ¿verdad? Se debe identificar si en efecto nuestra regulación cae en uno de ellos, ¿verdad? Y si se ve que hay un coste de cumplimiento, entonces se tiene que hacer una evaluación de impacto regulatorio ex ante. En esta lámina se muestra, no sé si logran observarlo bien, ¿verdad? Si no, cuando se les comparta la PPT, he puesto aquí el link para que ustedes puedan ir a nuestra página web y puedan descargar los formularios quienes aún no lo tengan. Pero ese es el formulario que debe ser pues llenado por la institución y firmado y sellado por el titular. Si observan, en la sección A es meramente información general, ¿verdad? Que es lugar y fecha de elaboración, el nombre de la propuesta de regulación y tipo, ¿verdad? Aquí pedimos que sea el nombre tal cual está en la propuesta, borrador, ¿verdad? Que ha trabajado la institución y qué tipo de regulación es, ¿verdad? Si es una ley, reglamento, decreto, instructivo, etcétera. Por supuesto, el nombre de la institución, la base legal que faculta a la institución responsable para proponer o emitir regulaciones en la materia, ¿verdad? Aquí es importante, pues, este apartado, ¿verdad? Porque es el que nos avala de poder emitir este tipo de normativas. Y el numeral 5, pues, es describir brevemente en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? En el numeral 6 siempre pedimos que nos pongan pues un número, nombre, teléfono y correo electrónico con el cual nosotros podamos contactarlos porque pues sabemos que ustedes las normativas son meramente técnicas, ¿verdad? Y son materias totalmente variadas e integrales, entonces siempre pedimos siempre de hecho nos contactamos porque en muchos casos son materias muy densas y técnicas, ¿verdad? Que pues no tenemos esa expertise. Entonces, por lo tanto, sí requerimos siempre el acompañamiento, ¿verdad? De la institución para que sea un proceso integral. Ya en la sección B pedimos que se describa la motivación de la propuesta de regulación. Y aquí vamos con lo que es la problemática, ¿verdad? Aquí pues, aquí es donde principalmente queremos enfatizar, ¿verdad? Porque si bien para poder emitir una regulación, siempre tiene que haber una problemática, ¿verdad? ¿Por qué queremos emitir una regulación o por qué queremos reformar una regulación? Entonces, aquí vamos a entrarnos un poco, ¿verdad? Lo que es a quienes pudieron estar en la capacitación de la semana pasada con los colegas de Perú, ¿verdad? Aquí enfatizamos mucho lo que es un problema público, ¿verdad? ¿Qué tipo de problemas tratamos de solventar nosotros, ¿verdad? Pueden ser temas de contaminación, afectaciones de algún derecho, ¿verdad? Que es propio que la institución regule, por ejemplo, los bienes públicos, el agua, el alumbrado eléctrico, los espacios públicos, es decir, ¿qué buscamos, verdad? ¿Qué buscamos solventar con la regulación? Entonces, aquí es donde tenemos que hacer un poco más de análisis, ¿verdad? Sobre qué problemática es la que se busca solventar, ¿verdad? Sí, es importante recalcar, ¿verdad? Que sí, por más que sea para reducir requisitos o porque un requisito, porque en muchos casos, como les mencionaba, puede ser únicamente la simplificación,
pero también, ¿verdad? ¿Qué conlleva la simplificación? Que tenemos que armonizar ciertos documentos con otras normativas. Entonces, quiere decir que siempre hay como una vía, ¿verdad? Un problema que tenemos que solventar y que por eso es que estamos haciendo la regulación. En el numeral 8, se pide que se consideren otras opciones de política distintas a la regulación, ¿verdad? ¿Y por qué considera que la regulación es el mejor instrumento para entender la problemática? Si bien estos otros tipos de opciones de políticas distintas a la regulación pueden ser otros instrumentos que la institución trató de implementar, pero que en efecto pues no se contó, no se esperado, no se tuvo los resultados esperados, entonces por ende pues somete su propuesta o su acción a una regulación. Y porque considera, ¿verdad?, que es la mejor opción, pues ahí, porque muchas veces pues la misma ley que nos antecede como institución ya nos ordena que tenemos que regular ciertos sectores, entonces aquí tenemos que ir también, ¿verdad?, viendo qué otras opciones hemos hecho como instituciones antes de considerar la regulación. Ya la sección C es un poco ya meramente, ¿verdad? Que si la propuesta genera costos de cumplimiento, por supuesto que no, y si cuál de las siguientes opciones es aplicable a la propuesta. En efecto, si es una exención, pues no cumple ninguna de estas opciones más que la opción E. Ya en el numeral 11, pedimos que se justifiquen las razones por las cuales considera que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento y que respalde la selección a la pregunta anterior, ¿verdad? Aquí podemos ir a ahondar un poco a ver qué impacto, ¿por qué decimos que no genera costos de cumplimiento, verdad? Porque nos están poniendo o imponiendo derechos, nos están colocando nuevos trámites, nuevos requisitos, etcétera, para ser un poco más enfáticos en esta parte. Y por supuesto, se tiene que venir firmado, con el nombre y firma del titular de la institución. No sé si logran escucharme. Sí. Sí. Perfecto. Gracias. Es que vi por ahí un mensaje que casi se escuchaba cortado, pero voy a poner más cerca. Gracias. Bueno, ya lo que es el formulario de EIR, si observan la sección 1 es igualita a la sección A del formulario de exención, ¿verdad? Ya la sección 2 sí ya cambia un poco, ¿verdad? Porque ya se pide un poco más de desarrollo. Por ejemplo, en el numeral 7, que se explica la problemática o situación de política pública que justifica la necesidad de la propuesta de regulación, ¿verdad? Siempre tenemos que centrarnos en cuál es el problema, ¿verdad? ¿Qué buscamos solventar? Y cómo vamos, incluso podemos poner qué causas o efectos tiene esa problemática, ¿verdad? Para tener un mayor panorama. También en el numeral 8, aquí sí pedimos igual que proporcionen datos que muestren la magnitud de la problemática, tamaño de la población, puede ser incluso el sector, ¿verdad? Aquí puede ser el sector al que se está regulando, ¿verdad? Con qué frecuencia se da la problemática, si hay una temporabilidad, ¿verdad? Si viene de cierto tiempo para acá o hace 5 años, 4 años, ¿verdad? Que esa problemática ya y cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Y ya en el numeral 9 se establece que cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación. Es decir, en muchos casos, ¿verdad? Este análisis nos permite ver si en efecto la mejor decisión es regular o no, ¿verdad? Y este ejercicio pues nos permite eso, tener ese panorama, porque en muchos casos mediante propuestas no regulatorias podemos ver que en efecto hay un cumplimiento, voluntario de los sectores a los cuales pues se está queriendo regular y por lo tanto vemos que hay efectividad y no se requiere pues implementar una regulación. Pero aquí el numeral 9 nos permite tener como un escenario 0, ¿verdad? Donde decimos, si no implementamos una regulación,
cómo sería el escenario, ¿verdad? O si no reformamos una regulación. Entonces, ¿cómo puede evolucionar esto sin la propuesta de regulación, ¿verdad? ¿Seguiría, empeoraría en 5 años o mejoraría, ¿verdad? O seguiría igual. Entonces, esto nos permite tener ese panorama. Y en el numeral 10 nos piden que expongamos los objetivos de la propuesta de regulación, ¿verdad? ¿Qué buscamos con la regulación? No en sí los objetivos, ¿verdad? De establecer lineamientos o establecer pasos, sino que va más allá de buscamos reducir, por ejemplo, los índices de contaminación o buscamos reducir o incrementar, se me ocurre otros sectores. Entonces tiene que ir más enfatizado en eso, ¿verdad? Ya en el numeral 3, perdón, en la sección 3, se pide que se identifiquen las posibles alternativas y describir cómo la problemática se ha atendido en otros países. Esta es una práctica, ¿verdad?, que es importante realizarla en este proceso. Incluso se puede realizar, pues, antes, ¿verdad?, durante el proceso, perdón, de elaboración, porque el ver cómo otros países han implementado una regulación para solventar cierta problemática nos permite tener un panorama de qué resultados podríamos obtener nosotros al momento de implementar nuestra regulación acá. Sí es importante tener en cuenta que las realidades son diferentes en todos los países, ¿verdad? Y pues pueda que al implementar una regulación se tengan resultados positivos o mejores, ¿verdad?, en nuestro país que los resultados obtenidos en otros países. Pero eso nos permite tener eso, ¿verdad?, un panorama o un espejo de cómo otros países han ido implementando la regulación, ¿verdad?, que se pretende o se quiere implementar aquí en el país o en las instituciones, perdón. Entonces, posteriormente, se pide que se identifiquen dos alternativas, que es la de no hacer nada, ¿verdad?, que es prácticamente, si es una nueva regulación, pues no emitir ninguna regulación, dejar tal cual como está. La alternativa no regulatoria, que aquí pues su nombre bien lo dice, no se hace como una obligación, ¿verdad?, sino que esta alternativa no regulatoria es más algo voluntario, una propuesta que se emite sin necesidad de que exista una obligación por parte de la institución, y por supuesto la alternativa regulatoria, que es la que engloba todo este proceso. Para cada una ya en el numeral 13, perdón, para cada una de las alternativas hay que identificar los costos y beneficios. Aquí es importante recalcar que no son beneficios o costos monetarios, sino más bien qué beneficios puede traer la regulación. Por ejemplo, menos tiempo de espera, beneficios, incluso si no vamos a implementar una regulación, para nosotros las instituciones no tenemos costos de implementación, ¿verdad? Entonces, eso son beneficios de una alternativa de no hacer nada. Entonces, para cada una de las alternativas hay que identificar costos y beneficios. Y también se pide, ¿verdad?, que si en caso se tenga, se cuente, si se establezca información cuantitativa, porque eso nos permite tener, ¿verdad?, un porcentaje o un dato con el cual, pues, en efecto, va a haber beneficios positivos, ¿verdad?, en temas cuantitativos o en temas de porcentaje. Y en el numeral 14 se explique por qué se consideran que sus beneficios son superiores a sus costos. Esta parte, pues, la hemos dejado únicamente de información cualitativa, ¿verdad? Más adelante vamos a ir metiéndonos un poco en temas de metodología de costos. Ya casi terminando lo que es el formulario, la sección 5 es la implementación y evaluación de la propuesta de política pública seleccionada, ¿verdad?, donde se pide que se detallen mecanismos, los recursos públicos y la forma de cómo se va a evaluar el cumplimiento de los objetivos. Y una sección de consulta pública donde únicamente pedimos la fecha de inicio y fecha de finalización, qué actores son los que consultaron,
¿verdad? Y un resumen de los comentarios obtenidos y que fueron considerados o no en la propuesta de regulación. Y siempre tiene que venir firmado y sellado por el titular de la institución. Entonces, parte de lo que vimos ahorita se resume en este ciclo regulatorio, ¿verdad? Que son 8 pasos, ¿verdad? Donde vemos primero la identificación de la problemática, la definición de objetivos, la identificación de las posibles alternativas, la evaluación de impactos, la selección de alternativas, los mecanismos de implementación y mecanismos de indicadores de evaluación y por último el proceso de consulta pública. Estos son aspectos, digamos, relevantes que hacemos mayor énfasis al momento de hacer el análisis de sus evaluaciones de impacto y de las regulaciones. Entonces, ¿cómo identificamos la problemática, verdad? ¿Qué aspectos debe tener la problemática? Primero, se debe identificar cuáles son los sujetos afectados, ¿verdad? ¿Quién está siendo afectado, valga la redundancia, actualmente, ¿verdad? Y se requiere, pues, implementar la regulación. ¿Qué magnitud está siendo afectada? Siempre en temas de sectores identificados o en sí la población en general. ¿Cuáles son las posibles causas y consecuencias que subyacentes al problema y la evolución esperada de la problemática en caso de no intervenir? Entonces, dentro de nuestros lineamientos, ustedes pueden ubicar que hemos colocado ciertas preguntas, ¿verdad? Que van a permitir, pues, definir la problemática, los cuales se enuncian a continuación. ¿Cuál es el problema o situación que se ha identificado, verdad? ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué problema persiste en la localidad o en el sector al que regulamos? ¿Quién es el afectado por la problemática? O sea, ¿quién, digamos, por ejemplo, la contaminación? ¿Quién está siendo afectado por la contaminación? Aquí es a nivel global, ¿verdad? ¿Cuáles elementos ayudan a dimensionar el riesgo? ¿Cuál es el origen o fuente del problema? Y si se cuenta con evidencia de que existe un problema. Aquí es importante recalcar que existen, ¿verdad?, problemas actuales y que no se están solventando, pero nos permite tener también un panorama más amplio al momento de ir como a la raíz del problema, ¿verdad? Ir como desenredando, ¿verdad? ¿Qué es lo que, porque podemos enunciar múltiples causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más fácil identificar? Pero en sí ir o definir cuál es la problemática es una tarea que es sumamente difícil de identificar por todo lo que está inmerso. Entonces, hay que tener como elementos claves que nos permitan identificar cuál es el problema que se busca solventar y también existen, ¿verdad?, regulaciones que de parte del gobierno que trata infructuosamente de atender la problemática. Es decir, que si hay regulaciones que ya se implementaron para solventar la problemática, pero sabemos que muchas regulaciones pues ya datan de años atrás, entonces no surgen nuevas problemáticas en el transcurso con el pasar del tiempo, entonces hay que hacer este tipo de reformas, ¿verdad?, para nuevamente identificar cuál es el problema actual que se busca solventar. Entonces, estas son preguntas clave, ¿verdad?, que podemos hacernos para ir poco a poco identificando cuál es la problemática real que queremos solventar. Ahora, con la identificación de las posibles alternativas, tal como lo vimos, ¿verdad?, tenemos 3 tipos de alternativas. La alternativa no regulatoria, la alternativa de no intervenir, que es más como una línea base, ¿verdad? Es importante plantearnos, aunque sabemos que no intervenir, pues es prácticamente no hacer nada, ¿verdad? Dejar las cosas tal cual están, no regular, pero es necesario plantearnos por el hecho de que esto nos permite tener una línea base
al momento que decidamos implementar una regulación. Entonces, por ejemplo, hoy decidimos no regular, pero dentro de 3 años vemos que ha evolucionado el problema o vemos que no se ha reducido, ¿verdad? La problemática, por lo contrario, ha incrementado y pues emitimos una regulación, podemos ver, ¿verdad? Desde el año base, donde no hicimos nada, ahora a emitir una regulación, cómo el problema ha ido evolucionando. Entonces, siempre es plantearnos, siempre tener esa línea base de no hacer nada. La alternativa regulatoria, pues, por lo contrario, es aquella que, tal cual como lo dices, surge y es de uso obligatorio, ¿verdad? Para los sectores a los que son regulados. Y la alternativa no regulatoria no es más aquellas medidas que no son de uso obligatorio, perdón, que no son de implementación obligatoria y cumplimiento obligatorio por parte de los particulares. Entonces aquí ponemos un ejemplo, las campañas de información o difusión, ¿verdad? Donde se dice que se requiere prevenir por ejemplo, la propagación del dengue, entonces que hagamos uso adecuado de todo lo que tenemos en nuestros hogares, evitemos la acumulación de agua, etcétera. Entonces, estos son tipos de medidas no regulatorias porque se utilizan para llegar a la población sin la necesidad de tener que exigir el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones las alternativas no regulatorias son más eficientes, ¿verdad? Porque se ve el cumplimiento voluntario por parte de los sectores, pero por el contrario también pues puede existir de que al momento de implementar estas medidas no se logre el objetivo esperado y por lo tanto se requiera implementar una alternativa regulatoria. Y también existen casos donde ya la institución pues exige que ya la única vía es una normativa. Entonces ya automáticamente pues tiene que ser una alternativa regulatoria. Como siguiente punto, tenemos que evaluar los impactos. Para cada una de las alternativas, como vimos en el formulario, se identifican los impactos positivos y negativos, ¿verdad? Y como impactos negativos, ¿verdad? Hay que ver esto como algo negativo para podernos tener un panorama de cómo vamos a poder mejorar la identificación del problema. Entonces, nosotros aquí enfatizamos mucho en lo que son los costos originados a partir de la regulación, que vienen siendo 3, ¿verdad? Los costos financieros directos, los costos de cumplimiento y los costos estructurales de largo plazo. Dentro de los costos de cumplimiento, enfatizamos mucho en lo que son los costos financieros indirectos o costos incentivos de cumplimiento y los costos administrativos. Los costos de financiero indirecto vienen a recaer por parte de, o nacen, mejor dicho, de una captación directa de la regulación. Es decir, si no hubiese regulación, no existiría, ¿verdad? Entonces, bajo este aspecto, ¿verdad? Nos enfatizamos mucho al momento del análisis. También están los costos administrativos, ¿verdad? Que vienen amarrados con cargas administrativas que son parte indispensable también de la identificación que existe en las regulaciones. Y esto más que todo por el tema de los trámites. Ahora, ¿qué beneficios podemos obtener? Para el sector privado, la regulación le beneficia mejor a ese sector, por ejemplo, en la reducción de accidentes en el lugar de trabajo, mejoras en la disponibilidad de información de mercado, ganancia de eficiencia en la producción y distribución, aumento en la productividad y eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. Quienes han estado más de lleno en las capacitaciones de esta herramienta, enfatizamos mucho en la identificación de fallas de mercado y fallas regulatorias. Entonces, los beneficios que trae, ¿verdad? Porque las fallas vienen siendo causas del problema. Entonces, eso nos beneficia en reducir, por ejemplo, en el tema de competitividad, ¿verdad? Estas conductas anticompetitivas, por ejemplo, mejorar la disponibilidad de información. Existe asimetría en muchos casos de información, lo que limita
obtener la información completa de ciertos productos o cierta información que viene a afectar, ¿verdad?, a las empresas o incluso a los consumidores finales. Entonces, estos vienen amarrados a lo que, cómo va a beneficiar nuestra regulación, ¿verdad? Cómo vamos a eliminar estas fallas o el problema para poder tener mayores resultados. También tenemos por parte de los consumidores para la reducción de precios de productos o servicios. Puede mejorar la seguridad de bienes y servicios y mayor y mejor, por supuesto, información sobre productos y servicios para mejor elección. ¿Qué beneficios trae para el gobierno o las instituciones? Puede haber una mejora en la salud pública, que puede resultar en menores costos de atención médica, hay mayor disponibilidad de información, ¿verdad?, para la toma de decisión, y hay beneficios en los costos de implementación, ya que se reducen las investigaciones de aquellos que no cumplen. Y para la sociedad en general, puede haber beneficios distributivos en el caso de que se favorezcan a ciertos grupos y puede haber mejoras en la competencia. Ahora, ¿cómo seleccionamos la mejor alternativa? Entonces, siempre tenemos que seleccionar aquella alternativa que, por supuesto, genere el mayor beneficio neto para la sociedad. Para ello, ¿verdad?, se debe hacer un análisis de la sección de identificación de impactos, la cual nos va a permitir, ¿verdad?, tener mayor consistencia en el análisis. Entonces, ¿qué recomendamos? Primero, que se tome en cuenta aquellas alternativas que son legítimas, factibles y costo eficiente o costo efectivas, tomando como referencia la experiencia de otros países, ¿verdad? Aquí vamos a recalcar, ¿verdad?, que puedan hacer una investigación, ¿verdad?, en el caso aplicable a la regulación, como otros países lo han implementado. Porque eso funciona, ¿verdad?, para ver qué efectos vamos a tener con la alternativa seleccionada. También la selección de las alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de solventar. Es decir, que estamos buscando resolver, si bien un problema, pero ¿qué está causando el problema? O qué, digamos, aquí podemos interpretar un poco qué fallas de mercado están inmersas o que están causando que se agrave aún más el problema. Y por último, considerar la viabilidad institucional de la implementación de una opción. Si bien es cierto, aquí la falta de capacidades institucionales o técnicas no debe ser razón válida para no analizar una posible opción. Sabemos pues que en muchos casos pues tenemos recursos limitados para poder lograr abarcar al sector que estamos regulando, pero tenemos que considerar y hacer un plan, ¿verdad?, de qué recursos tenemos disponibles y qué recursos necesitamos para lograr, digamos, alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, una opción de que no tenemos los recursos necesarios no es como una decisión para desistir, perdón, de la alternativa, sino que tenemos que proyectarnos, ¿verdad? Con lo que tenemos, que logramos cubrir y si logramos obtener, ¿verdad?, de otras fuentes los recursos que necesitamos para completar y poder pues cumplir el 100% de nuestras metas, ¿verdad?, que son las que más adelante vamos a ver. Entonces, luego de seleccionar la alternativa, se debe de describir cuál es la estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios a lo largo del tiempo. Además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. También existen diferentes herramientas que nos permiten valorar el nivel de cumplimiento, perdón, y a lo cual el regulador debe escoger la más adecuada al tipo de intervención. Esos tres elementos se identifican como, primero, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo e inspección.
y en muchos casos, ¿verdad? Estos considerar la factibilidad de imponer sanciones. ¿Por qué es necesario valorar estas propuestas? Primero, el nivel de cumplimiento nos va a, voluntario, nos va a permitir pues tener que ya al momento de implementar la regulación, en efecto se va a mantener o ese cumplimiento voluntario o puede incrementar. También determinar los recursos suficientes para el monitoreo e inspección, ¿verdad? Viene siendo un poco relacionado a los recursos disponibles que tenemos como institución que nos permite lograr, ¿verdad?, el cumplimiento. Y en caso que se considere, pues imponer sanciones, ¿verdad? En caso que no haya incumplimiento a las normas, es necesario pues establecer esta sección. Por otro lado, tenemos los mecanismos e indicadores de evaluación, donde los sujetos obligados deben de definir qué mecanismos e indicadores serán utilizados para verificar si la opción elegida cumple o no con lo cometido. Y los indicadores de evaluación están relacionados con los objetivos de la intervención. Para la evaluación del logro de los objetivos, los sujetos obligados deben de identificar, qué indicadores y la forma de medirlo, ¿verdad? Forma de medirlos puede ser de manera mensual, anual, diario, dependiendo de qué tipo de regulación y a qué sector va dirigido. También tenemos que especificar una meta. Esta meta incluso puede ser, por ejemplo, el cumplimiento de un 10%, 20, 30, puede ser representado en manera de porcentaje o en valor absoluto. ¿Qué medios de verificación tenemos, verdad? Que vamos a hacer inspecciones, vamos a realizar visitas, reportes, en fin. Cualquier tipo de medio de verificación que no sea factible para evaluar nuestro indicador. Y por último, los mecanismos de seguimiento y evaluación, ¿verdad? ¿Qué tipo de mecanismos vamos a usar? Esto siempre y cuando tiene que estar en sintonía con la alternativa que vamos a elegir y por supuesto el indicador, que es el que nos va a permitir qué tipo de forma podemos ir evaluándolo. Ya como último punto, tenemos lo que es el proceso de consulta pública, que no es más que el proceso de participación ciudadana, la cual permite la incorporación de la perspectiva de los interesados y la ciudadanía en general. Además, este proceso de consulta nutre el análisis y la interacción entre los actores afectados, permitiendo obtener la información valiosa dentro del proceso de elaboración de la EIR, así como la verificación de los resultados finales. En esta lámina podemos observar, ¿verdad?, el proceso de consulta de las partes afectadas, que permite hacer este tipo, ¿verdad?, de consulta. Primero, que permite identificar las opiniones de los grupos afectados. ¿Por qué? Porque ellos son de primera mano, ¿verdad? Incluso ahí podemos, desde ese primer acercamiento, se puede incluso identificar la problemática, ¿verdad? Ir a la raíz del problema. También incrementa la información de los efectos potenciales de las regulaciones, es decir, nos permite aún robustecer la información de lo que se tiene en la regulación. También se logra un mayor grado de comprensión y cumplimiento de la regulación, es decir, si el grupo afectado conoce de primera mano cuál es el contenido, qué es lo que se les va a estar, digamos, exigiendo a fin de poder solventar la problemática, esto puede incluso tener una mayor aceptación, ¿verdad?, por parte de los grupos regulados. También el proceso permite incorporar nuevas ideas a partir de las opiniones de los interesados y mejorar y fortalecer la confianza entre los grupos afectados y las instituciones reguladoras. ¿Qué incluye este proceso? Ese proceso incluye todo tipo de actores, ¿verdad? Pueden ser desde empresas, asociaciones empresariales o profesionales, organizaciones voluntarias o no gubernamentales, las dependencias, municipalidades,
incluso de manera internacional, ¿verdad? Se puede tener una consulta con expertos en la materia y que pues tengan también que ver o impacten con la regulación. Entonces, ¿qué herramientas podemos hacer de consulta pública? Primero, la consulta pública puede ser activa o pasiva. La primera es porque permite la obtención de información directa, ¿verdad? A partir de los grupos afectados. Y la segunda es la inclusión de actores externos, utilizando plataformas de consulta pública en línea. Entonces, dependiendo del tipo de actor consultado, ¿verdad? Existen diferentes herramientas. Primero, podemos hacer uso de talleres, ¿verdad? Tanto presenciales como virtuales, ¿verdad? Por supuesto, eligiendo aquella gama de actores que tengan conocimiento o que vayan a ser afectados por la regulación. Pueden ser entrevistas, ¿verdad? Grupos focales, y hoy por hoy, pues los portales digitales, que son una de las herramientas más utilizadas y que creo que a partir de la pandemia de COVID, ¿verdad? Esto se fortaleció aún más. Entonces tenemos, esas son 4 herramientas, pero hay múltiples, ¿verdad? Donde podemos hacer uso y podemos tener pues resultados esperados conforme a cómo vayamos utilizando cada herramienta. También es importante recalcar los tiempos de consulta pública. Como ven en la lámina, tenemos 2 tiempos. Primero están los 15 días hábiles, que es el plazo mínimo para realizar la consulta pública. Y esto es por temas de transparencia. Pero también estos tiempos es importante recalcar que tienen que ser como mínimo 15 días hábiles, es decir, mínimo más 15 o más, ¿verdad? Porque entre más sea el periodo, permite que se puedan recibir más comentarios, pero también pues puede surgir que no se reciba ningún comentario, pero hay que respetar los tiempos. Y hay contenidos de las regulaciones que son un poco más especializados o que incluso tienen un impacto hacia el comercio exterior y cuyo contenido pues es complejo y se requiere de hacer una consulta internacional. Entonces este tiene un plazo no menor a 40 días hábiles. Como, aquí se me vino, ay, perdón, como parte final, ¿verdad? De la consulta pública, tal como se reflejó en el formulario, tenemos que se piden como mínimo estos 4 aspectos: el periodo de consulta, los actores, los mecanismos que se utilizaron y los aportes considerados y no considerados durante el proceso de consulta pública. Ya para finalizar, una vez analizado todos los puntos del ciclo regulatorio establecidos, vamos a la parte de la dictaminación, ¿verdad? Si bien las instituciones con las que hemos trabajado, ¿verdad?, que han sometido a una EIR o exención sus regulaciones, en más de alguna ocasión hemos emitido también dictámenes de observaciones por el hecho de que hay ciertos aspectos, ¿verdad?, que es necesario cumplir y que son estos criterios que ven en esta lámina. Entonces, nosotros evaluamos, aparte, ¿verdad?, de lo que está todo el desarrollo del formulario y asimismo la regulación en suma, que la información que haya sido, por ejemplo, remitida conforme a los formatos y los medios establecidos sean congruentes, que la EIR contenga todos los elementos y hayan sido desarrollados conforme a la ley de mejora regulatoria y los lineamientos de EIR. También realizar un análisis completo de la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y los beneficios y costos de las mismas. Es decir, en la parte de EIR, ¿verdad?, el formulario de evaluación de impacto, vemos si en efecto las alternativas identificadas son congruentes con la normativa o la regulación, ¿verdad?, que se busca emitir.
porque en muchos casos pues ha pasado que no se sustenta, ¿verdad? Bien, entonces se requiere que la institución ahonde más en esa parte del desarrollo. También que la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR sean fidedignos, es decir, vengan o anteceden con bibliografía, ¿verdad? Porque la información, pues ustedes saben, es fundamental, ¿verdad? Y se tiene que sustentar bien. También que la alternativa seleccionada sea consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Es decir, si no viene sustentado, pues eso va para observación. Y por supuesto que la IR presentada sea consistente con el proyecto de regulación remitido a la OMR. Todos esos aspectos son los que se evalúan posteriormente, ¿verdad?, a hacer el análisis de sus regulaciones y que se observan en las partes de dictaminación final en los dictámenes de favorable o desfavorable u observaciones que se emiten. Bueno, esto ha sido todo por ahora. No sé si tienen alguna duda, consulta u observación que puedan hacerla en este momento. Les dejo el micrófono abierto. Tal vez recalcarles de que puedan registrarse, perdón, en el link de su asistencia para que esta PPT pueda ser remitida a sus correos electrónicos. Hola, buenos días, Marcela. Sí. Un gusto saludarle. Mi nombre es Ruth Ramírez y estoy participando como parte de técnico del municipio de San Salvador Este. Gracias, muy amable. Fíjense que yo tengo algunas inquietudes respecto de, por ejemplo, como nosotros, al ser un municipio, debemos de crear varias ordenanzas. Entonces, en algunos casos, las ordenanzas, por decirlo así, el anteproyecto ya se encuentra listo. Y hemos visto que en algunas comisiones han considerado más oportuno dejar por último la realización de la evaluación de impacto regulatorio. Entonces, yo quisiera saber si esto es lo correcto, porque entendería yo que primero es la evaluación para retomar de ahí los insumos y construir después el anteproyecto de la ordenanza. Pero me gustaría que usted me aclare, por favor, esa parte. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, comentarle cómo hemos venido trabajando con las alcaldías, porque también pues comenzó hace un año y bueno, han sufrido ciertos cambios, ¿verdad? En estos casos en particular, sabemos que las ordenanzas, una vez que está el borrador, por así decirlo, el documento final, ¿verdad? Sabemos que para ser aprobado tiene que pasar por el Consejo Municipal. En los casos que nosotros pues hemos hecho las intervenciones con las alcaldías, lo que hemos visto durante el proceso es, se hace el proyecto de ordenanza. Posteriormente el proyecto de ordenanza ya como borrador final, ¿verdad? Que puede sufrir cambios, entre otros aspectos. Entonces, está la ordenanza. Al momento de que ya viene toda la documentación aquí al OMR, es que ya viene un acta, creo que es un acuerdo, donde el Consejo aprueba mandar la ordenanza a una evaluación de impacto regulatorio o a una exención hacia el OMR. Entonces, viene el documento final, ¿verdad? Y con el aval del Consejo Municipal. Eso es lo que actualmente se viene dando, ¿verdad? Se viene trabajando con esa documentación con las alcaldías. Pueden sufrir cambios, ¿verdad? Porque en la práctica a veces sí hay unas observaciones en temas del documento como tal, la estructura, pero así viene siendo el proceso. También lo que se podría hacer, pues, tener una reunión previa, ¿verdad?
y pues identificar, ¿verdad?, qué vía es más factible si la ordenanza debe pasar por una extensión o una EIR. Entonces, pero ese es el proceso que se ha venido dando con las alcaldías. Marce, perdón. Sí, 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 sí. Eh, Adelante. También habría que considerar que cuando estamos haciendo la ordenanza que se está formulando, sí se pueden hacer consultas con los sectores involucrados. Es decir, no es un proceso como interactivo entre, eso se le llama consulta temprana, donde ustedes pueden hacer consultas con las personas que van a estar involucrados en la aplicación de la ordenanza, en las que van a tener que cumplir con la ordenanza. Se pueden hacer consultas mientras realizan la construcción de la regulación, ¿verdad? Y luego, como decía Marcela, si ustedes lo desean, podemos tener una reunión en la cual en conjunto revisemos y definamos si esa sería una exención de evaluación de impacto regulatorio o una EIR ex ante, ¿verdad? Eso con gusto nos ponemos de acuerdo y revisamos previamente. Gracias, Rafa. Y no sé, Ruth, si está, le aparecía la respuesta, ¿está todo claro? Sí, excelente. Gracias por Vale. invitarnos a esa reunión que sí, en realidad la necesitamos mucho. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a Andrea Padilla, solo vamos a hacer, hay una consulta aquí en el chat que la colocó Gerson, que dice si eso sería antes de enviar a publicar al diario oficial. Sí, es decir, todo el proceso de evaluación viene para, valga la redundancia, evaluar la ordenanza o la normativa y posterior a tener el dictamen favorable del OMR, esto pues se hace el proceso de aprobación oficial, ¿verdad?, por parte del titular y ya posteriormente pues se envía, ¿verdad?, al diario oficial. Eso de acuerdo también a la estructura de la normativa en el tema de la vigencia, ¿verdad?, que en su mayoría todas, bueno, no en su mayoría, todas las que hemos evaluado lo traen. Hoy sí, adelante, Andrea. Hola, buenos días. Les saluda Andrea Padilla de la ASA. Sí, buenos días. Fíjese que tengo una consulta. Hace una semana aprobamos un lineamiento para los camiones cisternas. Este está en nuestra agenda de mejora regulatoria y quería consultar si hay que hacer la EIR. ¿Y esos lineamientos son nueva regulación o antecede un poco, o son reformas? Es una nueva regulación. El lineamiento no existía y está con base a la Ley General de Recursos Hídricos. Entonces es para regular todos los camiones cisterna del país. Y antes no lo hacían en la práctica, ¿verdad? Ni con No. otro tipo. Ok. A ver, si gusta, podríamos tener una reunión posterior para ver la normativa, porque si, digamos, a grosso modo, así a simple palabra, podría verse que como es nuevo y se están imponiendo nuevos trámites, requisitos para este servicio, entonces parecería que fuera una EIR. Pero si gusta, vamos a colocar aquí en el chat los correos electrónicos para que posteriormente con gusto podamos tener una reunión y ver pues la normativa y poderle dar una mayor guía, ¿verdad? Hacia qué tipo de solicitud debe de someterse a la regulación. Porque en este caso sí tendría que pasar por una evaluación de impacto. Perfecto, yo les escribo. Muchas gracias. Bueno. Rafael puso el correo. Gracias. Gracias. No sé si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta. Hola, Marce. Tenemos a Ana María Joma Sales con la manita levantada. Así, gracias. Muchísimas gracias. Sí, solo tengo una consulta y es respecto a las consultas que se hacen de la EIR. Estas se deben de presentar. Nosotros, como Instituto Salvadoreño del Café, estamos
tenemos una estructura organizativa de la cual dependemos de una junta directiva. Entonces, mi consulta es respecto a las consultas de la EIR, si se deben de presentar a la junta directiva, ¿se les presenta primero o se les presenta primero a ustedes como organismo de mejora regulatoria? Cuando me dice consultas, Las consultas que se hacen de la EIR, estas consultas públicas. Ajá. vaya, fíjese que aquí en el proceso de evaluación de impacto, ¿verdad? Sí se pide, ¿verdad? Ese tema del proceso de consulta pública. En la práctica, lo hemos también hecho con otras instituciones que han pedido apoyo del OMR en poder ser un medio para poder difundir la normativa, ¿verdad? En nuestro portal del OMR. Este proceso de consulta pública debe, por ejemplo, de tener el proyecto normativo y hacer un plan, ¿verdad? En los tiempos desde el momento que inicia la consulta y la finalización. Nosotros podemos ser un medio para apoyarles en el tema de colocación, de difusión de la consulta, pero ahí la institución debe de utilizar mediante medios tecnológicos o medios de, por ejemplo, entrevistas, hacer talleres para hacer la difusión del instrumento integral. Nosotros como tal no tiene, digamos, no tiene que pasar primero por la aprobación de nosotros, sino que es la institución. Pero nosotros nada más evaluamos lo que es el proceso, el cumplimiento del proceso de consulta que ustedes realizaron y evaluar que se cumplió, que se estableció en los tiempos, nada más el listado de las instituciones que se evaluaron y los comentarios que se establecieron. Pero en sí entrar a un proceso, apoyarles en esa parte únicamente como difusión. Sí, mi consulta era más dirigida a si era necesario tener aprobación de ustedes o la hacíamos nosotros, y sí, ya me lo contestó Marcela, gracias. O si lo teníamos que presentar ya directamente nosotros a junta directiva, puesto que junta directiva es muy respetuosa de lo que la OMR está dando como resoluciones, ¿verdad? Entonces, entonces por eso la pregunta, porque nosotros somos una sola institución, pero vemos dos instituciones en una. Entonces, nosotros tenemos esta reforma a la ley de creación del Fondo de Emergencia para el Café, que la tenemos ahorita haciendo las reformas correspondientes, por tanto ya se presentó en el plan de mejora regulatoria. Sin embargo, no tenía claro si teníamos que hacer un EIR o no. Ahora me ha quedado claro después de la capacitación. Entonces, sí me queda claro ahorita lo que usted me refiere, de que sí, nosotros tenemos que hacerla directamente, la presentación a junta directiva después de haber hecho toda la consulta pública. Y por supuesto, nosotros utilizamos los medios que tenemos para hacerlo. Le agradezco mucho. Bueno, a usted por las preguntas, y de igual cualquier duda, consulta, pueden hacerlo a nuestros correos electrónicos, que siempre pues estamos atentos en apoyarles. Hola, solo quisiera hacer ¿Sí? una última consulta. Vaya, Sí. hasta donde yo entiendo y lo que hemos estado estudiando, la evaluación de impacto se va a realizar en todos aquellos instrumentos denominados ordenanzas que cumplan con lo establecido en el artículo 5, literal G, de la Ley de Mejora Regulatoria, que dice la definición de qué es un trámite. Entonces, si la ordenanza, en este caso, porque como esas son las normas que nosotros utilizamos, establece que hay un trámite donde se realice la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública con el objetivo de cumplir con una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio u obtener alguna resolución, entonces sí, tengo que hacer la EIR. Aparte de plantear también que, o sea, vaya, para nosotros prácticamente todo es nuevo, porque con el tema de la ley de reestructuración municipal,
nosotros ahora somos, digamos, como la sombrilla que recubre 4 distritos. El municipio de San Salvador. Entonces, las 4 ordenanzas que regían, por ejemplo, en el tema de tasas en Ilopango, San Martín, Soyapango y Tonaca, van a desaparecer y se va a crear una nueva ordenanza para las 4 entidades. Entonces, definitivamente ahí sí considero que es afirmativo que sí se van a hacer las evaluaciones de impacto regulatorio y que se va a tener que respetar el hecho de que todas incluyen trámites. Todas sí o sí incluyen trámites. La parte en la que yo tengo duda es con el tema de la consulta que se va a realizar a la ciudadanía, porque viendo ahí en el esquema que usted explicaba, licenciada Marcela, aparecen 4 opciones, que pueden ser talleres, grupos focales, entrevistas, pero para efectos de practicidad, nosotros consideramos que es más oportuno utilizar, por ejemplo, el formulario de Google Forms, donde podemos poner preguntas cerradas con la metodología de la escala de Likert. Entonces, yo pensaba que era mejor hacerlo con respuestas cerradas para no darle margen, ¿verdad?, a tanta información, pues, porque estamos contra el tiempo y que las preguntas, así como usted lo menciona, ¿verdad?, reflejen específicamente indicadores bien puntuales. Entonces, no sé si es necesario utilizar también el tema de hacer talleres, grupos focales, entrevistas, o bastará con la recopilación de información a través de las encuestas. Gracias. Sí, muy buen análisis, muy buena pregunta. Gracias. Sí, pues ahí realmente va a depender del resultado que quieran obtener, ¿verdad? Si bien tener preguntas cerradas sí ayuda un poco a tener un margen para poder cuantificar rápido la información, pero también la idea de poder tener una consulta es que se reciban opiniones, ¿verdad? También considerar preguntas abiertas. Si bien entre más medios se utilicen, ¿verdad?, más recopilación, más información se puede recopilar, ¿verdad? Es decir, si nos limitamos a un solo instrumento, una sola herramienta, pueda que no tengamos muchas observaciones o muchas consideraciones a nuestra propuesta de instrumento. Pero por el contrario, si utilizamos más de un instrumento, y yo comprendo, ¿verdad? Creo que la parte de reestructuración pues ha sido un poco complicado, ¿verdad? Y además unificar y homologar pues las ordenanzas, pero sí se tiene que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entre más herramientas podamos utilizar para difundir la información, eso nos puede tener mejor resultados, ¿verdad?, para la obtención de observaciones y comentarios. Pero no sé si tal vez el ingeniero Juárez quiera abonar un poco más. Sí, Max. Vaya, la cuestión es la siguiente. Si yo estoy emitiendo una regulación, lo interesante son recibir la retroalimentación de los ciudadanos. Yo sé que alguna gente va a poder decir eso no me gusta, porque lo están haciendo, para qué sirve eso, etcétera. Y es como un proceso de licitación donde, pues sí, si no preguntan y no aportan nada, pues gracias por participar. Ahora, lo interesante es cuando hay gente que le dice, mire, pero de acuerdo al estudio tal, o de acuerdo a esta situación, o yo he visto en tal lugar esto, y empiezan a hacer sugerencias más concretas. Puede ser que no se presenten, puede ser que sí se presenten, pero una encuesta cerrada me suena a mí como limitar mucho al ciudadano, ¿verdad? Nosotros hemos hecho consultas públicas y es bien interesante lo que aporta la gente, de verdad. Es bien interesante, no siempre, ¿verdad? Y de un montón, pues algunas poquitas son que hay que considerar, pero no sería conveniente perderse esa posibilidad, ¿verdad? Y en ese sentido, yo entiendo lo del tiempo,
que hay que dar respuestas rápidas, pero también si se cierran a esta posibilidad, no van a mejorar. Yo he visto leyes que se corrigen 2, 3 veces de forma seguida, leyes, ¿ya? Y de repente pueden dejar un vacío sin darse cuenta, porque cuando uno hace un proyecto, ya no ve. Cuando uno escribe un documento, ya no ve las falencias que tiene. Uno simplemente lo vuelve a leer y vuelve a leer lo mismo y uno no se da cuenta de los vacíos que está generando. Y la consulta pública es esa posibilidad de corregir algo que se nos haya ido. ¿Ya? Y también hay que tener cuidado que la consulta pública no es ¿cómo se llama? Una votación. No estoy sometiendo a aprobación del público, porque yo soy el regulador, pero sí me permite tener ideas de los regulados. Aparte de eso, cuando se hace la consulta pública, la gente ya sabe lo que viene y está preparada y hay un mayor nivel de acatamiento de la regulación. Creo que quizás también, perdón, abonando, creo que ahí también hay que identificar un poco a los actores que vamos a consultar, porque esta herramienta de la encuesta incluso puede ser fructífera para expertos, ¿verdad? En la materia, pero tal así como dice el ingeniero, pues la consulta, la idea pues es poder generar esta parte de opiniones, ¿verdad? Y en efecto, pues quien tiene la última decisión de aceptar o no esos comentarios o observaciones en la institución. Nada más. Eso no sé si alguien más, o quedó claro, perdón, licenciada. Muy amable a ambos. Solamente me queda una inquietud y es que, vaya, nosotros tenemos determinado número de habitantes en los 4 distritos. Si estuviéramos trabajando una tesis, yo tengo que definir el universo poblacional, ¿verdad? Entonces, digamos que mi universo son los habitantes de estos 4 distritos, que ahora son el municipio de San Salvador Este. Luego yo hago la fórmula de la metodología que deseo aplicar y entonces yo saco una media. Así es como ustedes esperan que nosotros trabajemos la cantidad de personas que participen. Y lo mismo, otra última pregunta que con lo que explicó Rafael. ¿Ustedes entonces cómo hicieron para sistematizar toda esa información? Tal vez veámoslo así. No es una encuesta lo que estamos haciendo, sino que se abre el documento y se reciben observaciones del documento, en este caso de la ordenanza, ¿verdad? Y hay una técnica, y creo que, no sé si la podemos compartir, Marce, que hay una tabla en la cual se registran todos los aportes recibidos y se pondera cada aporte y se dice si se va a aceptar o no se va a aceptar. Es decir, esa es la potestad de ustedes. Pero no es un promedio, no es una media, no es la desviación estándar, no es una encuesta, pues, ¿ya? Sino que lo que se abre es el documento, se pone a disposición la ordenanza que se está pensando hacer y luego se reciben observaciones. Y hay gente que le va a decir, mire, en el artículo tal, pues no se entiende esto, o mire, yo creo que esto no lo deberían de pedir por este motivo o este otro motivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que responder, todas las observaciones que se reciben. Normalmente no son muchas, pero sí puede generar alguna y genere múltiples respuestas y sugerencias. Y uno lo que tiene que hacer es evaluarlas y decidir si se aceptan o no y responderles. Es complicado, puede ser largo, pero de nuevo en ese proceso se recibe mucha información, ¿ya? O nadie contesta, porque no sabemos realmente cómo va a reaccionar la gente, ¿ya? Pero sí, cuidado que no es una encuesta, no es un promedio, no es eso. Es recibir observaciones del proyecto de regulación que se tiene. No sé si me expliqué. Comprendo, Rafael. Muchísimas gracias por explicarme este punto. Entonces, esa aplicación que usted menciona de la tabla, ¿cómo se llama? Sí, creo que aquí no la tengo en la mano, pero se las podemos compartir
como ejemplo, ¿verdad? Donde se coloca prácticamente fecha, digamos, en que se recibió la observación, nombre de la persona natural o en caso que sean jurídica, el apartado donde está la observación y al final, pues, la evaluación que hace la institución. Solo voy a anotar que este es San Salvador, o tal vez, no sé si. Ujú, de acuerdo, igual, cualquier duda, pues también estamos a la orden en el correo electrónico. Todos son muy amables, A gracias. ustedes por sus preguntas y por su atención a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marcia, por habernos conducido en esta actividad formativa. Igualmente, nuestro agradecimiento al ingeniero Llobet y al ingeniero Juárez por el apoyo en dar respuesta a las consultas. Y pues no nos queda más que dar el agradecimiento a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana, ¿verdad? Muchas gracias. Y tengan muy buen día. Muchas gracias. Día.